Descubrí, después de años estudiando el comportamiento humano y el campo cuántico, que el sentimiento es el verdadero idioma del universo. No es el pensamiento aislado ni la simple repetición de palabras lo que moldea la realidad. Es el estado emocional, coherente, profundo, sostenido, aquel que resuena dentro del pecho e informa al campo que algo ya es real. Cuando sentí esto por primera vez, percibí que no había más separación entre mí y aquello que yo deseaba. No puedo solo pensar en algo y esperar que el universo reaccione como un camarero en un restaurante. Es el sentimiento detrás del pensamiento lo que mueve los engranajes invisibles. Cuando comencé a practicar esto, me coloqué en estados emocionales tan intensos que mi cuerpo creía que ya estaba viviendo aquella realidad. Mi corazón latía diferente, mi rostro cambiaba, hasta mi tono de voz se alteraba. Y fue ahí que las manifestaciones comenzaron a suceder. Recuerdo claramente un experimento personal. Antes de una gran conferencia que cambiaría mi carrera, no bastaba ensayar el contenido, necesitaba sentirme en el escenario, ser tomado por la gratitud del impacto que aquello tendría en el mundo. Sentí como si ya hubiera sucedido, y sucedió con aún más fuerza de lo que imaginaba. Es curioso cómo tantas personas quieren cambiar su vida solo con afirmaciones secas, sin conexión real. La mente puede repetir, yo soy abundante, pero si el corazón está lleno de miedo y el cuerpo tenso, nada cambia. Necesité alinear todo, pensamiento, emoción y fisiología. Solo así la vibración emitida fue lo suficientemente fuerte para influenciar el campo a mi alrededor. Comencé a entrenar a mi cuerpo a sentir antes de que la realidad se confirmara. Esa es la llave. Porque cuando el cuerpo aprende ese nuevo estado emocional, comienza a anticipar una realidad que aún no llegó, y al hacer esto con consistencia, paso a moverme por el mundo como si todo ya estuviera resuelto. Y cuando ese sentimiento se vuelve mi nuevo normal, la realidad externa no tiene otra opción que acompañar. Fue en ese punto que entendí que no se trata de esperar a que algo suceda para entonces sentir. El proceso es inverso. Primero se siente, después se vive. Y cuando ese sentimiento se vuelve familiar, casi automático, es como si el universo dijera, ahora sí, entendiste cómo funciona. Pero el problema es que muchos se pierden antes incluso de reconocer lo que cargan dentro de sí, y ahí nace la trampa del segundo error más común en la manifestación. Percibí a lo largo de mi trabajo que la mayoría de las personas vive aprisionada en un patrón vibracional de escasez. Desean tanto algo que pasan a vibrar la ausencia de eso todo el tiempo, y cuanto más desean, más el universo responde, con espera. ¿Entonces quieres continuar deseando? Porque el campo no entiende la palabra, entiende el estado, y el estado constante de querer es en verdad el estado constante de no tener. Durante mucho tiempo, yo mismo no percibía que estaba atrapado en ese ciclo. Creía que la intensidad emocional bastaba, pero la emoción que nutría era de frustración, de cobro, de urgencia. Cuando comencé a invertir esa lógica, sentir como si ya fuera mío, aunque sin evidencia física, fue ahí que todo comenzó a cambiar. Lo que necesitaba dejó de ser una obsesión, pasó a ser un reflejo inevitable. La escasez, en el fondo, es una memoria, es un estado aprendido, repetido tantas veces que el cuerpo cree que es eterno. Por eso, necesité descondicionar mis células de ese patrón. Comencé con pequeñas prácticas. Me despertaba y decía, todo ya está en su lugar. Aunque nada hubiera cambiado, me movía como si estuviera viviendo en el resultado. Y poco a poco, mi ambiente comenzó a reflejar eso de vuelta. Noté que la frecuencia de carencia tiene un olor específico, ansiedad mezclada con esperanza. Es una paradoja vibracional que traba cualquier proceso creativo. La mente dice sí, pero el cuerpo dice no, y cuando no hay congruencia, no hay manifestación. Solo después de entender esto, logré salir del lugar. Cambié la búsqueda por el reconocimiento silencioso de que todo se está encajando ahora. Fue una decisión consciente. Dejé de reforzar la falta en todo lo que hacía. Cambié la forma en que hablaba sobre mis deseos. Dejé de contar historias que reforzaban el aún no llegó. Comencé a nutrir la sensación de que nada me falta. Y esto no es ignorar la realidad, es comandarla de adentro hacia afuera.
porque todo lo que se expande en el campo comienza primero en el campo de la emoción, y fue en ese nuevo estado de ser, más ligero, más estable, que la reversión comenzó a consolidarse. Creé un ciclo opuesto, el de la plenitud, y cuando eso se volvió un hábito emocional, no necesité más pedir. Las cosas comenzaron a llegar naturalmente, como olas que saben exactamente dónde romper. Pero esa estabilidad no viene del pensamiento, viene de un entrenamiento emocional que lleva directo al próximo paso que transformó mi práctica por completo. Necesité desarrollar métodos simples, pero profundos, para entrenar a mi cuerpo a sentir lo que la mente ya sabía. De nada sirve entender intelectualmente que todo está en el campo cuántico, si el cuerpo continúa adicto a sentir escasez. Por eso, comencé con la imaginación emocionalmente dirigida. Cerraba los ojos y creaba escenas, no solo visualmente, sino con emoción involucrada. Me emocionaba como si estuviera viviendo aquello en aquel instante. Una de las prácticas más poderosas que incorporé fue la gratitud anticipada. Agradecía por cosas que aún no se habían materializado, como si fueran memorias reales. Me despertaba y decía, gracias por esta vida increíble. Incluso cuando todo se estaba desarnando externamente, era como voltear el juego por dentro, y el cuerpo, con el tiempo, creía. La biología seguía a la emoción, y no al contrario. Otra clave fue abandonar la búsqueda activa y constante. El apego genera tensión, y la tensión cierra el campo de posibilidades. Entonces, creé rituales de entrega. Me sentaba, respiraba hondo y me decía a mí mismo, suelto, confío, permito y recibo. No era pasividad, era inteligencia energética, porque cuando suelto, abro espacio para que el universo se mueva. La repetición con convicción también se volvió parte de mi rutina. No solo hablaba decretos, los sentía en el pecho. Decía, yo ya soy todo lo que deseo, yo ya tengo. Hice esto por semanas hasta percibir que mi cuerpo comenzaba a reaccionar como si aquello fuera la única verdad posible. Y fue ahí que la magia comenzó a suceder del lado de afuera. Usé hasta música para amplificar el proceso. Elegía bandas sonoras que me emocionaban. Cerraba los ojos y me colocaba dentro de la escena. No era más imaginación, era un ensayo vibracional completo. Como un actor antes del estreno, ensayaba el papel de mi nueva vida. Y cuanto más repetía, más natural se volvía aquello. Se volvió un reflejo automático. Y el universo adora lo que es coherente y natural. Con el tiempo, estas prácticas ya no eran rituales forzados, se volvieron mi nuevo modo de existir. Y en ese punto percibí que algo aún más profundo necesitaba suceder. Tendría que soltar totalmente la necesidad de controlar el tiempo y la forma, porque solo cuando dejé de buscar fue que todo comenzó a mostrarse. Llegó un momento en que necesité ser honesto conmigo mismo. La búsqueda constante me estaba desgastando más que alimentando. Cuanto más perseguía, más lejos quedaba todo. Era como correr detrás de la propia cola. Y entendí que el problema no era el deseo, sino el apego. El universo no entrega aquello que perseguimos con desesperación. Responde a lo que ya reconocemos como nuestro. Abandonar el paradigma de la búsqueda fue una de las cosas más contraintuitivas que hice, pero fue también el punto de inflexión. Dejé de despertar con aquella ansiedad de ¿cuándo va a suceder? Y comencé a vivir como si ya hubiera sucedido. Eso lo cambió todo. Dejé de implorar y comencé a presenciar. Pasé de mendigo vibracional a co-creador consciente. Recuerdo una historia personal. Quería mucho que un proyecto funcionara. Estaba obsesionado, revisando cada detalle, intentando controlar todos los pasos. Pero solo cuando solté de verdad fue que las puertas se abrieron, como si el universo estuviera esperando que yo saliera del camino para poder actuar. Soltar no es desistir, es confiar en un nivel que el ego no logra comprender. Al dejar de buscar, comencé a atraer. Simple así. El campo entiende señales claras, y la mayor de ellas es yo ya soy. Cuando estoy en paz con la idea de que todo ya está fluyendo, no hay más fricción entre mí y lo que deseo. Y cuando la fricción desaparece,
la manifestación sucede como reflejo de la armonía interna. Esta fue la liberación silenciosa que cambió el ritmo de mi vida. No significa que no actúo, significa que mis acciones no parten más de la escasez, sino de la inspiración. Sigo señales, no obligaciones. Tomo actitudes alineadas, no movidas por el miedo. Ese estado de entrega consciente me pone en un flujo donde las oportunidades parecen buscarme. Y es en ese estado que lo imprevisible comienza a favorecerme. Fue exactamente en ese punto que comprendí que el universo no responde a quien grita más alto, sino a quien vibra más limpio. Y cuando la frecuencia se estabiliza, aunque no haya señales externas, algo dentro de mí ya sabe, ya siente, ya reconoce. Y ahí, inevitablemente, surge la pregunta que transformó mi manera de vivir. Si todo está dentro de mí, ¿qué es exactamente lo que está moldeando mi realidad? Lo que realmente moldea la realidad no son las acciones que tomamos en el mundo físico, sino el estado de conciencia que cargamos en silencio. Percibí que cada pensamiento, cada emoción, cada intención emite una frecuencia que informa al campo a mi alrededor. La realidad es apenas una respuesta coherente a la vibración que sostengo. Cuando entendí esto, dejé de luchar contra el mundo externo. Comencé a cambiar mi conciencia y el mundo externo cambió conmigo. La física cuántica ya mostró que el observador influencia lo observado, pero lo que pocos perciben es que no basta solo observar. Es necesario sentir como si ya fuera. Me convertí en el propio experimento. Salí del papel de víctima de la realidad y entré en el lugar de creador. Cuando mi conciencia se elevaba, todo fluía, pero cuando caía de nuevo en la vieja identidad, el caos volvía a repetirse. Comencé a ver patrones. Siempre que sostenía un estado de presencia y gratitud profunda, situaciones improbables sucedían. Coincidencias se multiplicaban. Personas que necesitaba encontrar simplemente aparecían. Era como si la realidad estuviera acompañando paso a paso conforme a lo que sentía por dentro. Fue ahí que dejé de dudar. La conciencia no es efecto, es causa. Necesitaba entrenar a mi cuerpo para ese nuevo nivel de conciencia, porque no basta entender con la mente, es necesario enseñar al cuerpo a sentir ese nuevo estado. Meditaciones profundas fueron esenciales en este proceso. Me sumergía en mí mismo hasta perder la noción del tiempo y espacio. En ese lugar sin pasado, sin futuro, la única cosa que existe es el ahora, y el ahora es el punto de creación. Cada vez que salía de una de esas sesiones, algo había cambiado, no allá afuera, sino en mí. Y ese en mí era justamente lo que creaba lo que vendría después. La vibración era diferente, los pensamientos venían más ligeros y el corazón parecía saber cosas que la mente aún no había alcanzado. Era como si mi conciencia estuviera reescribiendo mi destino de adentro hacia afuera. Cuando reconocí ese patrón con claridad, percibí que nada, absolutamente nada, es más poderoso que la calidad del estado que elijo habitar. Y a partir de ahí, una nueva práctica comenzó a emerger. Actuar no como quien quiere, sino como quien ya es. Incorporar eso en el cuerpo, en la mirada, en el gesto, como un actor que se convierte en el papel, porque es en ese nivel que el campo responde sin dudar. Fue cuando dejé de desear y comencé a actuar, no como una actuación forzada, sino como una incorporación silenciosa de lo que yo sabía que era mío. Me levantaba de la meditación y continuaba el día como si ya estuviera viviendo aquello que cree. Las personas notaban algo diferente, pero no sabían explicar. Yo tampoco decía nada porque la energía hablaba por mí. Incorporé el papel con tanta naturalidad que mi cuerpo pasó a moverse de forma diferente. Mi mirada, mi tono de voz, hasta mi andar cargaban otra presencia. Ya no era más el Joe esperando que algo sucediera, era el Joe que ya estaba en el escenario final. Eso crea coherencia entre el mundo interno y el externo, y el universo ama esa coherencia, no se resiste a ella. Este proceso es como el de un actor que deja de fingir y pasa a vivir el personaje. Solo que el personaje, en mi caso, era mi futuro ideal.
No necesitaba que el mundo me confirmara nada. Yo ya estaba viviendo el guión. Era como si el campo dijera, «Ah, entonces ahora realmente crees. Entonces aquí está». Y las cosas venían de la nada, de maneras que la lógica nunca explicaría. Al principio, claro, el ego intentó sabotear. Quería pruebas, resultados inmediatos, validación externa. Pero aprendí a sonreírle a ese impulso y volver al estado de quien ya es. Es como vestir una ropa nueva que aún no llegó físicamente, pero ya sientes en el cuerpo. Y cada gesto tuyo comunica eso al campo, incluso en silencio. La frecuencia habla más alto que cualquier palabra. Usaba pequeños detalles para fortalecer ese estado. Elegía la música que mi yo futuro escucharía. Tomaba el café como si ya hubiera firmado el contrato. Caminaba como quien ya recibió la noticia que cambiaría todo. Eran detalles simples, pero cargados de intención. Y cuando el cuerpo y la mente actúan juntos, no hay más separación entre el yo de la hora y el yo que ya lo consiguió. Fue en ese punto que entendí. Asumir el papel es mucho más que fingir. Es vivir antes de vivir. Y cuanto más me entregaba a esa actuación natural, más fácil era mantener ese estado sin esfuerzo. Hasta que un día, aquello que antes era un papel se volvió identidad. Y con esa nueva identidad, percibí que ciertas cosas dejaron de importar. Y ese espacio interno me llevó a un entendimiento aún más profundo sobre lo que realmente estorba el flujo. Llegó un punto de mi jornada en que necesité aprender a limpiar la vibración del deseo. No porque desear fuera incorrecto, sino porque el deseo cargado de ansiedad bloqueaba el flujo natural de las cosas. Cuando estaba emocionalmente congestionado, nada se movía. Era como intentar llenar un vaso que ya se está desbordando. La creación necesita espacio, y el espacio nace del desapego. Neutralizar el deseo fue para mí una práctica de sofisticación interna. Comencé a percibir que cuanto más quería algo con urgencia, más creaba resistencia. Entonces paré, me senté, respiré y entré en lo que llamo estado neutro. Un lugar silencioso donde no imploraba ni rechazaba, solo sabía. Sabía que ya estaba hecho, aunque nada hubiera cambiado. Esa neutralidad fue lo que me conectó con el vacío creativo. Y el vacío no es ausencia, es potencia pura. Es el campo fértil donde cualquier realidad puede brotar. Cuando entré en ese estado, comencé a sentir paz sin motivo. Era como si el corazón dijera, no necesitas más correr detrás. Y fue ahí que el universo, silenciosamente, comenzó a correr hacia mí. Las meditaciones de desapego fueron fundamentales en este proceso. Me acostaba y dejaba ir. Pensamientos, imágenes, ganas, todo era liberado con suavidad. Era una especie de ayuno emocional. Y en ese ayuno descubrí que el verdadero alimento venía de la confianza. Creé también ejercicios prácticos. Uno de ellos era escribir mis deseos en una hoja, leer en voz alta y después quemarla con intención. Ese gesto simbólico entrenaba a mi mente y mi cuerpo a soltar, porque soltar no es olvidar, es afirmar con convicción silenciosa que ya hice mi parte y ahora permito que el universo haga la suya. Y en ese silencio vibracional, una nueva herramienta comenzó a ganar fuerza dentro de mí, la repetición como un código de reprogramación vibracional. Entendí que la mente humana no cambia por un insight aislado, cambia por repetición. El cuerpo condicionado a lo viejo necesita un nuevo comando, constante, claro, firme y emocionalmente cargado. Por eso, repeticiones conscientes se volvieron parte de mi práctica diaria, no como mantra vacío, sino como semilla vibracional plantada con intención precisa. Cada frase dicha con emoción es una orden al universo. Me despertaba y decía, yo soy abundancia, yo soy salud, yo soy amor. Y no era para convencer al universo, era para convencerme a mí mismo. Porque el cuerpo aún duda cuando intenta vivir una realidad que no tiene referencia. Pero con el tiempo, esas palabras cobran vida, dejan de ser ruido mental y se transforman en verdad biológica. Es la repetición la que educa al sistema nervioso para aceptar un nuevo patrón de existencia. Cuando afirmo algo con emoción verdadera, reorganizo mi vibración. Es como sintonizar una estación de radio específica.
No importa lo que esté pasando en el noticiero de la vida externa, yo elijo qué tocar por dentro. Usé la técnica del espejo durante mucho tiempo. Me miraba a los ojos firmemente y declaraba: tú ya eres eso. Al principio parecía extraño, pero con el tiempo, algo en mí pasó a creer. Y cuando el cuerpo cree, comienza a actuar de acuerdo con la nueva verdad. La postura cambia, la voz cambia, las elecciones cambian. La realidad, claro, acompaña. También enseñé esto a miles de personas. Algunas graban sus propias afirmaciones, otras escriben. No importa el formato, importa el sentimiento por detrás. Porque una frase repetida con fe tiene más fuerza que 1000 pensamientos dispersos. El universo responde a la vibración consistente, no al pedido esporádico. Hoy, esas frases no son más que recordatorios de lo que ya soy. Son brújulas que me realinean cuando la mente intenta volver al viejo yo. Y cuando esa síntesis de repetición se vuelve estado natural, algo impresionante sucede. El mundo exterior comienza a repetir de vuelta aquello que ya cargas dentro. Y es ahí que todo cambia, porque percibes que nunca fue sobre crear algo, sino sobre recordar lo que siempre fue tuyo. La verdad es que la realidad no cambia para quien espera, cambia para quien decide vibrar diferente. Escribe aquí en los comentarios: yo ya siento como si fuera mío. Declara eso. Pon esa vibración en movimiento. Tu nueva realidad comienza en el momento en que eliges actuar como si el universo ya hubiera entregado.